Buenas tardes, hermanos. Que el Señor sea con ustedes. Estamos nuevamente con ustedes. Después de hace mucho tiempo que no me tocaba a mí estar ahora dando un estudio. El día de hoy, hermanos, continuamos con esta preparación que hemos estado teniendo con respecto a las grandes doctrinas de la fe cristiana. Y son muy importantes para que nosotros podamos estar seguros de lo que creemos, en quién creemos y cómo y el por qué. Porque la fe del cristiano, hermanos, no es una fe ilógica, no es un salto al vacío sin absolutamente nada lógico. La fe del cristiano, hermanos, en muchas situaciones basadas en la palabra de Dios, cuenta con mucha lógica que emana de un Dios precisamente del cual emana la lógica. Entonces, es importante que veamos, que aprendamos, que podamos entender muy bien todo lo que hacemos, hermanos, para poder presentar una defensa de nuestra fe siempre con mansedumbre, siempre al que demande esa fe de nosotros, el porqué de nuestra fe de nosotros. Entonces, gracias por estar con nosotros. Le doy la bienvenida a mi hermana Eloína Castañeda. Gracias porque está con nosotros. Muchos saludos a mi hermano Alex, a todos, toda su familia. Compartan la transmisión para que más hermanos estén con nosotros. Y así estaremos aquí revisando cada uno de sus comentarios. En caso de que tengan alguna duda, estaremos viéndolo de esta parte para que podamos contestarlos y dar gracias por todo lo que tenemos. Entonces, como les comentaba, vamos a iniciar lección número 41, que tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Y en este bautismo del Espíritu Santo, hermanos, vamos primero a leer unos versículos que nos servirán para entender lo que está pasando en estas situaciones. Y le voy a pedir que busquemos en nuestras Biblias. Primero vayamos al libro de Joel. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Estaremos leyendo ahí los versículos del 28 y 29. Joel capítulo 2, versículos 28 al 29. Dice así la palabra de Dios. Joel capítulo 2, versículos 28 al 29. Dice: y después de esto derramé mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto es lo que encontramos en Joel capítulo 2, versículos del 28 y 29. Saludos a mi hermano Alex, que está ahí con nosotros. Gracias por estar con nosotros, Alex. Vamos a ver el pasaje más. Ya lo encontramos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según Juan. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Dice así la palabra de Dios: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Otro pasaje más, lo encontramos en el capítulo 2 del libro de Hechos. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 11. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos,
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos ellos y todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, y en Asia, y en Frigia, y en Pánfilia, y en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretecienses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Después iremos a primera carta de los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo número 12. Dice así el Señor: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis, cuando erais gentiles, sos extraviados, llevados como os llevaban a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas les hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijere el pie: ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja: ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? Porque pues, del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos,
se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso a Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Dice así la palabra de Dios. Bueno, como vemos en este estudio, hermanos, como estaremos viendo en este estudio, hablaremos precisamente de estas situaciones, de dones, más en particular de lo que se le llama el bautismo del Espíritu. Ciertamente, hermanos, como fe cristiana tenemos, mejor dicho, solamente dos sacramentos. Tenemos el sacramento de la Santa Cena, tenemos el sacramento del bautismo, pero a veces llegamos a tener incertidumbre con respecto a qué es precisamente este bautismo del Espíritu. Y viene la confusión, hermanos, porque sin importar en qué etapa de tu vida cristiana, llegarán a hacerte una pregunta casi natural como vayas avanzando, que es: ¿has recibido el bautismo del Espíritu Santo? Esa pregunta luego a veces la podremos confundir, porque me dirán: bueno, hermano, pues yo me bauticé, fui bautizado, o no se acuerda, hermano, usted me bautizó. Entonces, ¿a qué va la pregunta? Y es que, como decíamos, hermanos, este tipo de preguntas, sobre todo entre hermanos cristianos carismáticos, que son muy entusiastas con sus experiencias del Espíritu Santo, tienden a preguntar al cristiano, al nuevo o al que lleva años en la fe, si realmente ha experimentado este bautismo del Espíritu. Y esta es una doctrina que en un tiempo estaba solamente confinada a iglesias de corte pentecostal, y se había convertido en algo solamente de ellos, que no había alcanzado dentro de nuestras denominaciones. Pero la verdad es que el movimiento neopentecostal, hermanos, ha alcanzado a prácticamente todas las denominaciones. Y es que en realidad este movimiento, hermanos, nace de una confusión de una persona, de un creyente, el cual tiene un sentimiento de que desea experimentar aspectos emocionales, fenomenológicos, místicos inclusive, en la cual se los enfoca una renovación espiritual. Suele todas este tipo de cosas, hermanos, buscar que un sello distintivo de que realmente uno es creyente es que haya experimentado esta sensación mística del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es lo que el cristiano carismático, y lo dejo en este término, no me voy a meter en una denominación porque en realidad está en todas las denominaciones? ¿Cómo es que el cristiano carismático ve esto, cómo concibe el bautismo del Espíritu? Él lo ve como que es una segunda obra de gracia distinta y que continúa, hermanos, de la regeneración y de la conversión, que son cosas distintas. Y si hablamos tajantemente de esta situación, pues sí, no es tan mal en ese aspecto, no es exactamente lo mismo.
varias veces, hermanos, cuando hay alguna persona que ha pensado con respecto al deseo de formar parte de la iglesia, existen unas características que deben de cumplir. Y normalmente cuando uno se acerca a estos hermanos que desean ser parte de la iglesia y pensamos y hablamos con ellos con respecto a lo que están viviendo, ellos buscan algo más que experimenten sus vidas a raíz de recibir ese bautismo. Como que si les faltara algo en su vida que sería llenado con este aspecto místico en el cual serán infundados, armados, capacitados o de una manera extra normal para llevar una vida distinta. Y en este aspecto, hermanos, si hablamos sinceramente o tajantemente con esta separación, si es verdad, el bautismo del Espíritu es algo distinto con respecto al bautismo normal. Cualquier persona se puede bautizar y recibir este sacramento en la iglesia y como hemos aclarado cuando hemos presenciado un bautismo, te damos la bienvenida a la iglesia visible de Dios. ¿Y qué tiene que ver con eso? ¿A qué se refiere con la iglesia visible de Dios? Precisamente a esa persona que externamente ha manifestado ese deseo de formar parte de la iglesia, pero interiormente, hermanos, pues que es lo que realmente importa, que es la iglesia invisible, eso tendría que y depende de la persona con Dios. Nosotros como personas no podemos hacer una separación de quiénes sí y quiénes no. Es verdad, hay hermanos que podrían mostrar que sí, como hay hermanos que en realidad darán frutos de que tal vez todavía no experimentan una verdadera regeneración. Entonces, estos carismáticos, hermanos, inclusive entre ellos mismos, llegan a tener diferencias de apreciación con respecto a si es algo distintivo y obligatorio que todos hablen en lenguas. Y ahí está la clave. Muchas veces hacemos y ponemos a este don del Espíritu en un lado superlativo, como que el hablar en lenguas distingue entre un verdadero cristiano y uno que no lo es. Pero no es así. Normalmente esta situación carismática, hermanos, se ve relacionada con el evento que leímos con respecto a Pentecostés. Y bueno, nuestros hermanos carismáticos, hermanos, señalan que el libro de Hechos, que claramente los creyentes en el libro de Hechos, hermanos, experimentaron la situación. Esa situación, hermanos, ellos tienen la facultad bíblica de decir que la situación de hablar en lenguas es algo, un requisito necesario para alguien que ha vivido o experimentado la conversión, cosa que no puede ser así. Le decíamos, nuestros hermanos carismáticos, en este sentido, distinguir la regeneración del Espíritu, del bautismo del Espíritu, ciertamente estamos y concordamos con ellos. La regeneración como tal se refiere precisamente, hermanos, a que el Espíritu Santo otorga al creyente una nueva vida y simplemente ahí. Por eso creemos que son dos cosas distintas. La regeneración en la vida de una persona es la que genera la capacidad de la persona en que está escuchando o está siendo expuesta al Evangelio a responder afirmativamente y de manifestar a Cristo como su Salvador. Eso es en esos aspectos. Pero el bautismo del Espíritu, hermanos, se refiere a Dios dotando a su pueblo del poder para el ministerio. Y aquí, hermanos, hacemos esa diferenciación. Estamos hablando de cómo Dios capacita al hermano o al creyente a desempeñar un ministerio. Ahora, fíjense que tiene dos connotaciones, que Dios te esté capacitando para un ministerio en lo que se refiere a este bautismo del Espíritu.
Y tiene que ver, hermanos, porque implica ¿qué? ¿Qué implica? Que el cristiano tiene que accionar, tiene que trabajar en un ministerio, tiene que desempeñar funciones para la obra de Dios. Por lo tanto, un creyente que solamente se restrinja a la asistencia a un templo, al participar en ciertos eventos nada más, pero no desempeñar los dones que Dios le ha dado, pues todavía le falta llevar y vivir esa situación. Saludos a todos mis hermanos, veo por ahí a mi hermana Alma, a mi hermana Rebeca Juárez, a mi hermana Eloína, y la saludé a mi esposa, gracias por estar con nosotros. Tiene que ver con esa situación, no tanto con distinguir ciertas características de los dones del Espíritu Santo, no es lo mismo. Entonces, porque después de que el último pasaje que leímos en Corintios, en el capítulo número 12, Pablo está haciendo ese énfasis que sabía y que vio que la iglesia primitiva ya estaba desvariando con respecto a la verdad. Él empieza a mostrar, no existen situaciones que sean más importantes que las otras. Está mal, cristiano, que tú veas que hay ministerios que no tienen la misma relevancia que otros. Inclusive, está mal, cristiano, que tú veas que tu trabajo vale más que el del hermano. Y tenemos que empezar por el pastor. La labor del pastor, hermanos, no es de mayor honra que el del hermano común y corriente, como lo llegan a manejar. Todos son parte de un mismo organismo, todos son parte de un mismo cuerpo, los cuales se interrelacionan y se necesitan los unos con los otros. Como dice Pablo, el ojo no le puede decir al oído, o a la mano, o al brazo, o al pie, no te necesito, apártate, puedo existir sin ti, porque necesitamos de todo. Y Pablo inclusive dice, si tú llegases a considerar que hay algo que es limitado, pequeño, minúsculo, irrelevante dentro del reino de Dios, ten cuidado, porque inclusive lo más pequeño que puedes considerar tú como pequeño es muy necesario para la obra de Dios. Todo lo que hacemos se necesita para la obra de Dios. Entonces decíamos, sí, en realidad sí son cosas distintas lo que es la regeneración y lo que es el bautismo del Espíritu. En su denominación legítima sí, es verdad, son distintos. El modelo normal, hermanos, desde los apóstoles que se han vivido y se ha llevado a cabo con todas las personas que han recibido el bautismo, hermanos, es que la situación de regeneración, hermanos, antecede este bautismo del Espíritu. Y que no es necesario que tampoco parta o pase de mucho tiempo. Cosa distinta que luego a veces vemos que se necesita. No puedes participar. ¿Por qué? Porque te falta mucho tiempo. No puedes involucrarte en actividades de la iglesia. ¿Por qué? Porque te falta mucho tiempo. Es verdad, es verdad. Debemos de tener un mismo sentir dentro de una iglesia. Saber a dónde la iglesia del Señor nos lleva como un solo cuerpo. Y que tenemos que vivir, relacionar y edificar a la misma iglesia. Eso es cierto. Pero todos los ministerios dentro de un templo, de una familia cristiana, hermanos, son necesarios los unos para los otros, siempre y cuando den la honra y la gloria a Dios. Pentecostés, hermanos, representa la divisoria de las aguas en la historia del Nuevo Testamento. Empieza y maneja esa diferenciación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la actividad del Espíritu Santo hasta Pentecostés, hermanos, había sido de una manera intermitente
ilimitada. ¿A qué me refiero? Es ilimitada, a eso me refiero, no ilimitada. Habría sido una intervención completamente limitada y reducida a ciertas personas. Si te das cuenta, a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, la palabra de Dios, hermanos, no llegaba a cualquier persona, o mejor dicho, no llegaba a todos, llegaba a ciertas personas. Dios elegía a alguien que podía venir de cualquier lugar, eso es cierto, pero se limitaba a esta persona y a ciertas características y obras que tenía que hacer. Pero el Espíritu era intermitente en esa situación del vivir. Cosa distinta que pasa después de Pentecostés, porque después de Pentecostés la iglesia primitiva tiene un parteaguas, porque el Espíritu no abandona a su iglesia, no abandona al cristiano. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿A qué se refiere con esta situación? Que no podemos, hermanos, decir no tengo ningún don para el Señor. No podemos decir eso. Intrínsecamente, todo lo que leímos con respecto a Corintios y lo que pasó en Hechos, hermanos, muestra que todos los que recibían el Espíritu, todos los que eran antes regenerados, bautizados y que recibían este bautismo del Espíritu, hermanos, hacían algo. Eran maestros, eran profetas, sanaban, hacían milagros, sacaban demonios, hablaban en lenguas, interpretaban lenguas, pero todos tenían una capacidad distintiva que ayudaba para la obra de Dios. Entonces, esa es la primera característica. Todos tienen los dones, o mejor dicho, todos tienen un don. Aquí este tiene que llevarme a pensar a mí que si hasta el día de hoy no he brindado al Señor con algún talento que yo he llevado o que tengo, si yo hasta este momento no he brindado lo que yo soy, tengo que hacerlo, hermanos, porque es parte de mi llamado para el Señor. Ese es uno. 2. Todos los creyentes, hermanos, recibieron esa bendición del Espíritu, la cual nunca se aparta de ellos. Y tercero, esta es una marca y distintivo de que son hijos de Dios. Antes de que Pedro viviera la situación con Cornelio, hermanos, antes que viviera la transformación de toda su familia en Hechos capítulo 10, el judío no creía que el extranjero podía formar parte del pueblo de Dios en una totalidad, de ser tratado a hombro con hombro a un extranjero. Pero Pedro mismo experimentó. Él dice en capítulo 10, versículo 47, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? ¿Puede alguien? ¿Por qué? Porque ya habían dado la evidencia de que eran y que tenían y que habitaba dentro de ellos el Espíritu Santo. Por lo tanto, autentificaban lo que eran y de quién procedían estas personas. En la iglesia del Nuevo Testamento, hermanos, no todos los creyentes hablan en lenguas, no todos los cristianos son profetas en el sentido de esta denominación, de ese significado. No todos los cristianos son maestros, no todos los cristianos son predicadores, no todos los cristianos son evangelistas, pero todos los cristianos, hermanos, tienen un don del Espíritu Santo y por lo tanto se cumple la profecía que leímos al inicio de Joel capítulo 2 versículos 28-29, en el cual Jehová dice y profetiza a través de Joel que sus dones van a ser derramados en el mundo, en los suyos, en los creyentes. Y esos creyentes, hermanos, fueron y serán de cualquier nación, siempre y cuando hayan sido regenerados primeramente
por el Espíritu Santo. Hermanos, en resumen de esta clase, el bautismo del Espíritu Santo es una obra específica en la cual el Espíritu dota a los creyentes con los dones para el ministerio al que es llamado. El Espíritu te ha dotado a ti, hermano, hermana, para el ministerio que Dios ha puesto en tus manos. Tienes que brindarte al Señor. Tienes que, como dice Pablo en Romanos, ofrecerte como sacrificio vivo para el Señor. Número 2. En Hechos el Espíritu Santo es derramado en 4 grupos: los judíos, los samaritanos, los temerosos de Dios y los gentiles, indicando así que todos están incluidos en la iglesia del nuevo pacto. No depende de la nación para ser parte del pueblo de Dios. Depende de Dios y su soberanía. Y 3. Pentecostés cumple la profecía del Antiguo Testamento que dice que el Espíritu sería derramado sobre todos los creyentes y no estaría restricto a unos pocos, o en especial a una nación. El Espíritu Santo, hermanos, está hoy con ustedes y conmigo. Cada uno de los que se denominan y proclaman cristianos tienen un don del Espíritu. El punto es, ¿qué he hecho con ese don? Porque el Señor me va a demandar a mí qué es lo que hago para el Señor. Y quiero, hermanos, de una vez aprovechar precisamente este medio para todos mis hermanos de San Pablo que el Señor le haya dado ese don de ser maestro, por ejemplo, hermanos. Por iniciativa de nuestras hermanas de la femenil, que también tienen ese deseo de empezar a tratar de superar esta situación de alejamiento o de distanciamiento. Los invitamos a participar, hermanos. Si el Señor ha puesto en tu corazón el deseo de participar, de brindar ese talón, de ese don de enseñar, que formes parte de este grupo de líder y sublíder que estará encargado de familias que recibirán o que nos recibirán restringidos, pequeños, en los cuales tú no vas a estar variándote en otras familias, sino al contrario te restringirás a una familia, a un pequeño número de personas, pero con la única finalidad, primera, de glorificar a Dios, y segunda, empezar a tener esas interrelaciones, hermanos, que esta pandemia ha cortado a toda la iglesia, del Señor. Entonces, si tú tienes ese don para ser maestro y el Señor pone en tu corazón participar en este medio, por favor envíanos un mensaje por esta página al número de tu servidor. Este es el 44 41 13 96 20, en el cual podremos contar contigo para que podamos ir con las personas que necesitan del Señor. Y créeme que hoy más que nunca hay más personas preguntando y cuestionando hacia dónde irá mi alma y si necesito y por qué necesito al Señor. Entonces, si yo tengo ese talento, hermanos, pongamos para las manos del Señor y aceptemos esta situación, siempre con la responsabilidad de cuidarte solamente para compartir el Evangelio con esa familia que necesita de ti. Y también, familia, si tú estás y pone el Señor en tu corazón ese deseo de recibir a alguien que te ayude a crecer en el Evangelio, cuídate y cuida a esa persona que te recibirá, que recibirás para recibir mensaje del Señor. Entonces, hermanos, que el Señor sea con ustedes. Les voy a pedir que estemos orando por todos los motivos que tenemos. Si tienes más motivos, mándamelos por favor a este mismo medio, al 44 41 13 96 20 también, para estarlos agregando con los motivos de oración. Hoy en especial quiero que estemos orando por la familia de nuestro hermano Alejo Rivera, que el Señor ya tiene en su presencia, pero que su esposa y sus hijas están aquí y necesitan de nuestras oraciones
para que puedan restablecerse en su camino, en su ánimo, en su salud inclusive, para el Señor. También quiero dar gracias a Dios porque por ahí tuvimos un percance el sábado y gracias a Dios el Señor me guardó, iba solo, gracias a Dios iba solo y el percance no fue a mayores y aquí estamos todavía dándoles lata un rato más. También muy encarecido, oremos por Yair, el sobrino de nuestra hermana Erlinda y Manuel, que volvió a ir al hospital por situaciones de esta lucha contra el cáncer. Por favor, estamos orando por Yair. Y también, hermanos, nuestro hermano y pastor Eder, pastor de Esmirna, nos mandó y nos pide encarecidamente que nos unamos como iglesia para orar por Raquel de Reyes, esposa de nuestro hermano Marcos Reyes de Esmirna, mamá de Efraín, un jovencito cual amamos mucho, queremos mucho. Está pasando por una situación de salud muy complicada, por lo tanto les voy a pedir, hermanos, que estemos orando por ellos, por favor. Entonces, hermanos, todos estos motivos y los que ustedes nos vayan a mandar, también por ahí Alex me está pidiendo que oremos por su familia de Aguascalientes, por los hermanos de la iglesia donde está su tía Benny, por sus primos, por su amiga Areli Carolina, de ahí a Aguascalientes también. Y también por todos los jóvenes de San Pablo, por aquí veo también varios nombres. Estamos orando por cada uno de ellos y también para que esta situación termine. Sí, también estamos orando por mi mamá. En unos 15 días por ahí será intervenida. Que el Señor sea con ella y que la guarde, que la proteja y que pueda salir todo bien de esta intervención que tendrá en unos cuantos días más. Entonces vamos a hacer estas oraciones para el Señor. Señor Padre Celestial, gracias te damos hoy y siempre por tu infinito amor y tu cuidado, Padre. Gracias, Señor, porque has sido con nosotros durante toda esta semana, Padre. Gracias, Señor, porque tu poder, tu misericordia, Señor, son más grandes que cualquiera de nuestras adversidades, Señor. Son más grandes, Padre, que nuestra misma vida, Señor. Y por lo tanto, Padre, queremos entregarnos plena y completamente a ti, Señor, hoy y siempre. Porque fuera de ti, Señor, nada somos, Padre. Y solamente, Padre, a ti podemos darte toda la honra y toda la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. También, Padre, queremos unirnos en oración por cada uno de los motivos que han llegado a nuestras manos, Padre. Iniciando por todas las personas que están en situaciones complicadas de salud. En especial, te pido que seas tú con la familia de nuestro hermano Alejo Rivera, con su esposa Norma y con sus pequeñas, Señor. Fortalécelas, Padre, sana sus corazones con la partida ahora de su esposo, Señor. Gracias por esta vida, Señor, la cual te la ofrecimos a ti, Señor. Y te pido, Padre, que seas con la familia que se queda aquí, Señor. Ayúdalos, Padre, a levantarse de esta tragedia, Señor, que está viviendo su familia. También, Padre, queremos unirnos en oración pidiéndote por la vida de la abuelita de Idalia, Señor, mamá de nuestra hermana Carmen, mamá de nuestro hermano Memo, Señor. Te pido, Padre, que seas con ella, Señor, que le ayudes, Padre, a superar estas situaciones de salud, Padre, a superar esta operación que ha tenido y que poco a poco se ha ido rehabilitando, Padre. Sé con Memo y su familia, con mi hermana Carmen y toda su familia, Señor. Te pido, Padre, que seas con el joven Yair, Señor. Te pido, Padre, que tú cuides, fortalezcas y sanes, Señor, lo que está viviendo su cuerpo, Señor, su familia. Danos la oportunidad de ti a esta familia, Señor, y que puedan confiar plena y completamente solamente en ti. Te pido, Señor, también, Padre, encarecidamente, que seas, Señor, con Raquel, Señor. Sé con Raquel, Padre, esposa de mi hermano Marco, mamá de Efraín, Señor. Hermanos de nuestros en Esmirna, Padre. Tú sabes, Señor, lo que su cuerpo está viviendo, Padre. Tú sabes lo que su familia está sufriendo, Señor. Solo te pido, Padre, que fortalezcas a Marcos, que fortalezcas a Gerardo, a su mamá, Señor, a toda la familia que rodea a nuestra hermana Raquel, Padre.
Nos unimos, Señor, como iglesias hermanas, Padre, por una y misma iglesia en la cual tú estás como cabeza, Padre. Y te imploramos a ti por la salud, Señor, de estos hermanos nuestros. Te quiero, Padre, pedir que tú acompañes en este problema, Señor, en este trayecto de oscuridad, Padre, a mis hermanos, Señor, que tu luz y tu calor, tu fortaleza, Padre, tu paz, Señor, sea manifestada en sus corazones, Padre, para que ellos experimenten la tranquilidad en medio de toda esta tragedia, Señor. Da igual, Padre, que te pedimos por ellas, te pedimos por todas las personas que están viviendo situaciones de salud. Te pedimos por mis hermanos Jesús Armenta, su esposa, toda su familia, Señor. Te pedimos por Epifania, Lupita, Tomasa, mi hermana Tabita, Padre. Sé con mi abuelita también, Señor, por situaciones de salud. Sé con mi madre, Padre, que en estos próximos días será intervenida, Padre. Te pido que tú guíes las manos de los doctores que le intervendrán, Señor. Y te pedimos, Padre, que sea de provecho para su vida, Señor, para su cuerpo. Sobre todo, que ella confíe completa y únicamente en ti, Señor. Te pido, Padre, que seas con mi hermana, Señor. Te pido, Padre, que seas allá en Monterrey con ella, con Joel, Señor, en todos los deseos que ella tiene en su corazón, Padre. Manifiéstate en sus vidas, guarda su corazón, Padre, sobre todas las cosas. Te pido, Padre, que seas con cada uno de los pastores, que bien dice mi hermana Eloína, Señor. Necesitamos, Señor, siempre de tu guía. Necesitamos, Señor, que tú nos remueves y que nos mantengas fresca nuestra humildad, Señor. Nuestra humildad, Padre. Nuestro deseo de seguir sirviendo, Padre, a cada uno de nuestros hermanos en la fe, en los cuales estamos bajo responsabilidad, Señor. Ayuda a todos los proyectos que cada una de las iglesias estaremos haciendo, Padre, para empezar a retomar, Señor, estas relaciones personales que hemos perdido durante tantos meses por esta pandemia, Señor. No hemos dejado de orar por cada uno de nuestros hermanos de las iglesias, Padre, pero Señor, yo sé, Padre, que existen todavía necesidades que no hemos podido satisfacer, Señor. Danos la claridad, danos el conocimiento, la sabiduría para tomar las mejores decisiones, Señor, y edificar a toda tu iglesia, Señor, no la iglesia de los hombres, Padre. Te pido también, Señor, que seas con mi prima Suri, con Gael, con Emmanuel, Padre. Ayúdalos en todos sus proyectos, Señor, en sus vidas, pero sobre todo, redarguye sus corazones, Padre. Sé con José Ángel, Señor, con toda su familia, con Tabita, Padre, con sus hijas, Señor. Ayúdalos, Padre, a tener esa templanza, esa mansedumbre para contigo, Señor. Sé con mi hermano Marco Bocelli, Padre, donde quiera que esté, Padre, protégelo, Señor. Dale la oportunidad de volver a ti hoy y siempre, Señor, porque te necesitamos, Señor. Guárdanos, Padre. Sé con todos mis hermanos que están por situaciones de problemas de trabajo, con Almita, con Idalia, Señor, con mis hermanos que tienen sus empresas, Armando Coronado allá en Ciudad del Maíz, mi hermano Ignacio Lorenzo aquí en San Luis Potosí, Padre, con toda su familia, Señor. Sé con mis hermanos, Padre, que no hemos podido, Señor, estar día con día trabajando, Señor, creciendo, relacionándonos, Padre, y que añoran grandemente volvernos a ver. Ayúdanos, Padre, a confiar siempre en ti, a mirar siempre en ti. Te pido, Padre, que seas con la familia de mi hermano Alex allá en Aguascalientes, con todos sus amigos, Padre, de esta tu iglesia allá en Aguascalientes, Padre. Ayúdalos, Señor, protégelos, Padre, de todas las situaciones de salud que se están viviendo. También, Señor, sé con toda tu iglesia, San Pablo, por cada uno de mis hermanos, Padre. Añoramos, Señor, sé que añoramos volvernos a ver, volvernos a encontrar, volvernos a abrazar, Señor, y darte juntos la gloria y la honra, porque tú has sido, Señor, el Señor de señores, el Rey de reyes, sobre todas las cosas, sobre toda esta pandemia. Guárdanos, protégenos, Señor. Bendícenos en todo lo que hacemos, Padre, y danos siempre la claridad de mirar hacia ti. Porque todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias por estar con nosotros. Saludos a mi hermana Ramona, que gracias a Dios la pudimos ver este domingo. Saludos a toda su bella familia, a Toño, a Laura, a Lalito, a mi buen Santi, Rodri, Edith,
mi hermano Nacho, Coronado, Joelito, que sea con cada uno de ustedes, hermanos, con cada uno de San Pablo. Seguimos orando por ustedes, seguimos pidiendo y añorando al Señor que nos podamos volver a encontrar prontamente juntos en la casa del Señor. Que el Señor sea con ustedes, hermanos, y nos vemos pronto el día de mañana, 7 de la noche, para otro estudio más. ¿Tienes dudas de alguno de los estudios, algo que han dicho mis hermanos? Por favor, mándame mensaje o cualquier duda, inclusive que tú hayas tenido, si tú compartiste algún tema. Es más, también, si quieres integrarte y formar parte de esto y dar un tema también, hermanos, envíame mensaje para contemplarte dentro de los roles y que puedas participar en esta preparación. Prepárense también, hermanos. Estamos cerca de iniciar una nueva preparación teológica, trayendo el seminario Moclam aquí a San Pablo para ponerlo a disposición de todos los que quieran prepararse. Tal vez no para ser pastores, tal vez sí, no sabemos, el Señor dirá, pero sí para crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Pongámoslo en oración y que el Señor nos ilumine en todo lo que vayamos a hacer. Que el Señor sea con ustedes, hermanos, a hoy y siempre. Nos vemos el día de mañana, 7 de la noche. Gracias.